Dice Edmund Clowney, pensando en esto, dice, un liderazgo así sería posible, más bien, si el Evangelio fuera el centro de nuestra fe y de la vida de la iglesia. Pero dice Edmund Clowney, pero cuando la iglesia y no Cristo se ponen en el centro del ministerio, la decadencia ha comenzado. Entonces, cuando la iglesia, la estructura, tener 500 personas o 1000 personas o una iglesia de 100 personas, pero nos enfocamos en la estructura, solamente en beneficiarnos a nosotros mismos como un cuerpo, y perdemos de vista el Evangelio, entonces dice Edmund Clowney, la decadencia ha comenzado. Vamos a seguir con esta reflexión del verano. Queríamos hacer una serie corta este verano porque siempre en el verano tomamos unas semanas para hablar de un tema y este año decidimos hacer una reflexión sobre la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en esta sección que se conoce como las epístolas pastorales, porque Pablo escribe como pastor a Timoteo, a Tito y a Filemón, estas cartas que se conocen como las epístolas pastorales, y hemos estado analizando la idea principal de esta carta. Vamos a leer hoy del capítulo 3, de los versículos 1 al 13. La primera epístola a Timoteo, capítulo 3, de los versículos 1 al 13. Dice así: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Esta es la palabra del Señor. El título del sermón de esta tarde es Los oficiales de la iglesia, y lo he dividido en 3 secciones: quiénes, cómo y para qué. ¿Quiénes, cómo y para qué? El apóstol, recordemos, entonces está escribiéndole a Timoteo, a quien dejó a cargo de la iglesia en Éfeso, para que se encargue de corregir las enseñanzas equivocadas que están promoviendo algunas personas que están ahí en la iglesia en Éfeso. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. Timoteo tiene la misión de corregir a estos maestros falsos que están mezclando el evangelio con otras cosas, y Pablo entonces empieza a hablar acerca de la importancia de mantenernos en el evangelio. Recuerda que él ha sido escogido como apóstol para enseñarles a los gentiles el evangelio, y que Dios, el Salvador, y Cristo Jesús, en quien tenemos nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo, él me eligió para que yo haga este trabajo de enseñar el evangelio, y que nos centremos en el evangelio y que nos mantengamos en el evangelio y que seamos fieles al evangelio. En el contexto del evangelio, entonces, y de ser fieles al evangelio, es que tenemos que leer toda la epístola. De hecho, Sergio García la semana pasada hizo un trabajo impecable
que yo no quise hacer y dije, oye, ¿qué hago para no dedicar esto? No voy de vacaciones y que sepa lo hago. La verdad es que es un trabajo impecable al hablar de un texto muy importante sobre el rol de las mujeres y algunos aspectos de la adoración, pero esto que nos enseñó Sergio no puede entenderse de otra forma si no se entiende en el contexto del Evangelio, de mantenernos en el Evangelio y de analizar ese Evangelio y analizar las implicaciones del Evangelio. Todo lo que vimos la semana pasada en el texto que nos compartió Sergio solamente puede entenderse en la lógica del Evangelio. Y en esta misma lógica es que Pablo continúa ahora, pero pasa a otro tema que tiene que ver con la iglesia, con el orden en la iglesia. En las últimas semanas, realmente he recibido noticias, prácticamente los últimos 2 años, muy tristes acerca de personas que conozco y que en un tiempo tuvieron mucho éxito en su ministerio, ahora están fuera del ministerio, esas iglesias han desaparecido. En las últimas semanas, un autor cristiano muy conocido, que escribió hace unos 22, 23 años un libro muy famoso, que miles de jóvenes, millones de jóvenes alrededor del mundo han leído, ahora ya no está en la fe, niega la fe cristiana. Hay pastores muy famosos que están en YouTube, uno de ellos muy famoso, reformado, aparentemente reformado, promueve su ministerio y la unidad de la iglesia con un folleto en su propia iglesia que dice: estamos unidos bajo un hombre visionario, y la iglesia, y dice su nombre, la iglesia X, está construida sobre la visión que Dios le ha dado al pastor X. Debemos proteger la unidad de nuestra iglesia al mantenernos fieles apoyando su misión. Qué peligroso es la posición pastoral, qué peligroso es el éxito pastoral, el éxito del ministerio, qué peligroso es la posición de los oficiales de la iglesia que han sido elegidos para enseñar a la iglesia, para corregir los errores de la doctrina, para que la iglesia se mantenga fiel al Evangelio de Cristo. Esto parece muy fácil, pero es algo sumamente difícil, como ya lo leímos en el texto. Primeramente, entonces vamos a hablar de quiénes. Dice, el apóstol continúa en esta parte de su carta con lo que tiene que ver con la adoración, el orden de la iglesia, y aquí surge con claridad un tema fundamental para la estructura. El tema que sigue en la descripción de la iglesia dice, y que el apóstol tiene en mente, es quiénes serán los encargados de la iglesia. Y empieza el apóstol diciendo, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. La palabra obispo es la palabra del superintendente, del que revisa, del que supervisa. Esa es la palabra obispo. Y aquí el apóstol dice, así que el obispo debe ser intachable. Si alguno quiere servir a la iglesia, si alguno quiere enseñar a la iglesia y si alguno quiere cuidar de la iglesia, porque esto es diferente. Fíjense, no solamente se trata de alguien que quiera enseñar a la iglesia. Hay personas que tienen el don de ser maestros, lo vimos en la lista que leímos hace un momento en la primera epístola a los Corintios. Ahí están los dones, para enseñar, para evangelizar, para varios dones. Pero Pablo está empezando a hablar no de un don, sino de un oficio, y el oficio de obispo tiene que ver con alguien que sepa, que pueda enseñar, pero que cuide de la iglesia, que ame a la iglesia. Esto es algo muy importante. Dice, recordamos que Pedro en su primera carta nos llama a todos los cristianos sacerdotes. Con la Reforma, Martín Lutero redescubrió algo que en la Iglesia Católica medieval la gente no sabía acerca del sacerdocio universal de los creyentes. En la Iglesia Católica, hasta la fecha, el que se hace cargo de la iglesia es el Padre, y él es el que sirve, y claro, tiene algunos ayudantes, pero básicamente es él el que está entre Dios y los hombres. Pero Pedro en su primera epístola dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, hombres y mujeres creyentes en Cristo, estamos delante de Dios, entre Dios y los que no le conocen, para anunciar las maravillas del que nos salvó. Así es que esta es la idea de que dice el apóstol. Bueno, vamos a hablar entonces de esta
de estas personas que van oficialmente a servir en estas posiciones. Fíjense, no estamos hablando de dones, sino estamos hablando de posiciones. Y son posiciones oficiales, y a eso le llamamos los oficiales de la iglesia. Dice entonces, los primeros en ser escritos en esta carta a Timoteo son los obispos. Dice, Pablo reconoce a Timoteo también como un hombre designado oficialmente como supervisor, como superintendente, como obispo. Dice en el capítulo 4 de esta carta, en el versículo 14, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Debemos recordar que en los tiempos apostólicos, los obispos, la palabra obispo o la palabra presbítero, anciano, se utilizaban de la misma forma. Entonces, de ahí surge el nombre de la iglesia presbiteriana, de los presbíteros. Fíjense, aquí hay varios textos en donde vemos que se utiliza la palabra presbítero, anciano, o la palabra apóstol en los mismos términos. Dice en Hechos 20:17, Lucas, desde Mileto, Pablo mandó llamar a los presbíteros, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. A los ancianos que están entre ustedes, dice Pedro en el capítulo 5, verso 1 de su primera carta, a los ancianos que están entre ustedes, a los presbíteros que están entre ustedes, yo que soy anciano, presbítero como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. En Filipenses 1:1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Cristo mismo es descrito también como obispo. Si recordamos este texto también en la carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25, fíjense cómo lo traducen diferentes versiones. La nueva versión internacional dice, antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Fíjense, ahora se introduce otra tercera palabra, no obispo y anciano, pero ahora ¿cómo se traduce? Pastor. En la Biblia de las Américas dice, pero ustedes estaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, ahora guardián de vuestras almas. Entonces, pastor y guardián, porque ustedes, y dice en la versión Reina Valera, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pastor, obispo, pastor, guardián, pastor, cuidador de las almas. Ese es el oficio del que Pablo habla en su carta, diciendo, si queremos mantenernos fieles al Evangelio, necesitamos una cierta clase de hombres que se dediquen a la enseñanza correcta de la doctrina cristiana, y aquí están las características que estas personas deben tener. Entonces, ¿qué es lo primero que debe querer un obispo? Debe querer cuidar a los creyentes. Hay muchas personas que quieren ser pastores. Hay personas que les interesa el pastorado. En primer lugar, porque es muy tentador, porque piensas, bueno, ¿el pastor realmente qué hace? El lunes descansa, el martes también, miércoles más o menos, el jueves entra a trabajar, viernes hace su sermón y el domingo viene y nos predica. ¡Qué padre chamba! Yo quiero ser pastor. Se la pasa viajando. Le invitan a todas partes, le pagan todo. Parece algo tentador. Pero realmente, dice Pablo, si alguno desea obispado, y empieza a explicar lo que ese deseo conlleva, desea que también la persona tenga ganas de cuidar a la iglesia. Y hay pastores que dicen, yo no soy su madre, yo no tengo que andarlos cuidando. Ustedes ya están grandes, soy su pastor, pero no soy su madre, no los voy a cuidar. No podemos ver el pastorado de esa forma. Si Pablo la describe como los que deben de cuidar, de guardar, dice, a la iglesia que Dios ha puesto bajo su cuidado, que el Espíritu Santo ha puesto bajo su cuidado. El pastor, el obispo,
el superintendente, el supervisor, el anciano que quiera obispado debe tener una pasión por las personas, una pasión por las almas. Eso es algo que nos desafía, eso es algo que debemos de pensar, que no es algo tan fácil. Dice, entonces, fíjense todos los aspectos que debe de pensar alguien que desea obispado. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:2, fíjense lo que dice: cuiden entonces como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Pero fíjense lo que dice: no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces, lo que tiene que tener una persona que quiere ser pastor es que sirva al Señor, aunque no sea algo que le dé una buena posición social. Algunos de ustedes saben que desde que llegamos aquí a la Ciudad de México, en esta segunda etapa de mi ministerio, la verdad es que hemos podido dedicarnos al 100% al ministerio, pero los otros 11 años que pasamos en otro lugar, tenía yo que trabajar, tenía yo que ser pastor. Si quieres ser pastor, hasta te tiene que costar, hasta tienes que trabajar para poder ser pastor, hasta tienes que tener un trabajo para que puedas ser pastor. No todos los pastores pueden ser apoyados al 100%. Dice: pero les rogamos, hermanos, en 1 de Tesalonicenses 5:12, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. ¿A qué debe dedicarse el pastor? A dirigir y a instruir. El pastor tiene que estar todo el tiempo enseñando. Ese es el trabajo del pastor. El lunes, el miércoles, el viernes, en los grupos pequeños, el pastor tiene que estar enseñando todo el tiempo. Y se debe apegarse a la palabra fiel, en Tito 1:9, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Entonces, el pastor debe ser una persona que tenga un conocimiento profundo de la palabra. Dice, de modo que también puede exhortar con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Es lo que estaba haciendo Timoteo en Éfeso, refutando a los que estaban enseñando otras cosas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Se ha perdido mucho la costumbre de ungir a los enfermos con aceite, es algo bíblico. Lo que hacemos, por ejemplo, en nuestra iglesia es que oramos por los enfermos, entonces hacemos llamadas, oramos por los enfermos, o los vamos a visitar y oramos por ellos, oramos todos los miércoles por los enfermos, pero eso es algo importante. Fíjense, es instrucción, cuidado y buscar a los que están desanimados o están enfermos físicamente o espiritualmente. Este es el trabajo que conlleva el obispado. Dice: la primera vez que encontramos la designación de ancianos en la iglesia, la vemos en Hechos capítulo 14. Si abren sus Biblias en Hechos capítulo 14, es algo muy bueno recordar que esto no es una invención de nosotros. La iglesia presbiteriana no inventó la designación de ancianos, sino que en el libro de los Hechos vemos que los mismos apóstoles seleccionaron a personas para que fueran los ancianos. Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23, dice: después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, en Derbe, de donde venían Pablo y sus compañeros, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Y en cada iglesia nombraron ancianos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. En cada iglesia nombraron presbíteros para que se encargaran de mantener a la iglesia, de mantener la doctrina sana del Evangelio, y así se hizo. Y así nosotros, imitando esta idea bíblica, es que pertenecemos a la iglesia presbiteriana. El segundo grupo entonces de servicio oficial en la iglesia, del que habla también Pablo en este texto que ya leímos, son los diáconos. Entonces, un aspecto muy importante que debemos señalar con respecto al diaconado es que este no es un oficio menos importante que el de anciano. En algunas iglesias, para que tú llegues a ser anciano, tienes que ser primero diácono, porque se ve como que es un oficio de segunda categoría, y para que llegues al ancianato, entonces primero debes de ser un diácono. No es este el orden que encontramos en la Escritura. Vemos que son dos ministerios distintos,
que se complementan el uno al otro. Esa es la visión que tenemos que tener de los ancianos y de los diáconos. Son dos ministerios distintos que se complementan, que se necesitan el uno al otro. Y encontramos la designación de los primeros diáconos en Hechos, para que ustedes vean de dónde surge y por qué hablamos de que una implicación del Evangelio son los oficios. Si vamos a Hechos capítulo 6, ahí vemos entonces la elección de los 7 diáconos. Hechos capítulo 6, si abren también sus Biblias en Hechos capítulo 6, esto es importante saber cuándo se designaron a los primeros diáconos y por qué son importantes y por qué los necesitamos en la iglesia. Dice: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Algo que me encanta siempre recordar del pasaje de Hechos capítulo 6 es que siempre hay personas que se quejan en la iglesia. Entonces, pues no debemos de asustarnos si alguien se queja en la iglesia, es algo natural, es algo que pasa. Dice: así que los 12 reunieron a toda la comunidad, los 12 apóstoles, reunieron a toda la comunidad de discípulos, a la iglesia, y dijeron: está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjense, no es una cuestión de dignidad, es que somos los apóstoles, ¿cómo nos vamos a rebajar a eso? No se trata de dignidad, se trata de que tenemos que atender a estas personas, pero si las atendemos ya no vamos a poder dedicarnos a la palabra. Entonces, dice: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Fíjense, no se trata de que alguien, se necesita estar lleno del Espíritu Santo y tener mucha sabiduría para servir las mesas. O sea, es algo tan complejo servir las mesas que necesitas el Espíritu Santo y sabiduría. Fíjense, hay algo muy importante. Los diáconos no solamente sirven las mesas, pero tienen que tener también un llamado para enseñar también y guardar la doctrina. Entonces tienen que ser personas preparadas también en la fe, no solamente que sean capaces de servir. Dice: para que les encarguen esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Se dan cuenta cómo también está el aspecto de la oración? O sea, el pastor, el obispo tiene que ser una persona que está orando constantemente junto con la iglesia y en lo personal. Parte del tiempo del trabajo pastoral es también orar. Eso es un trabajo muy difícil y que nadie ve. Dice en el versículo 5: esta propuesta agradó a toda la asamblea. Eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes, es decir, de los sacerdotes del judaísmo, obedecían la fe. Así es que, dice, algunas personas entonces piensan que los diáconos no están muy relacionados con la actividad de enseñanza en la iglesia, pero vemos en la lista de los diáconos nombres como Felipe y Esteban. Para los que no saben quiénes son Felipe y Esteban, Esteban fue el primer mártir cristiano, y lo apedrearon porque hizo un sermón fantástico de teología bíblica, trayendo el Antiguo Testamento hasta Cristo, y hizo enojar a los judíos y lo apedrearon, y Pablo estaba ahí consintiendo en la muerte de Esteban. Y Felipe no solamente era un diácono, sino era un predicador, y por obra del Espíritu Santo Felipe llevó la palabra a diferentes personas, pero especialmente sabemos que le compartió la palabra al famoso eunuco que trabajaba para la reina Candace, reina de los etíopes, y fue y se acercó al carro, y mientras el eunuco estaba leyendo un pasaje de Isaías 53, se acercó, escuchó lo que estaba leyendo el eunuco y le dijo: oye, ¿tú sabes entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le dijo: si nadie es el que no me lo explica, ¿cómo voy a saberlo? Y entonces se subió al carro, le explicó el evangelio, fíjense, desde Isaías hasta el cumplimiento en Cristo. Vemos cómo Esteban y cómo Felipe no solamente servían mesas, y no solamente tenían que estar llenos del Espíritu Santo para servir las mesas, sino que eran personas que conocían la doctrina, la palabra de Dios profundamente, y Dios los utilizó para llevar esta palabra. Así es que entonces dice, fíjense lo que dice el apóstol, afirma de los
diáconos también, dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. ¿Qué vemos entonces entre los obispos y qué vemos con los diáconos? Es que los dos oficios debemos elegir a personas para estos oficios, pero que sean capaces de enseñar, que profundicen y que conozcan la fe cristiana, no de una forma superficial, pero profunda. ¿Para qué es esto? Pues si la carta se trata de que Timoteo debe enfrentarse a los falsos maestros que están desviando a la iglesia de la fe en Cristo, entonces esto es muy importante. Tanto los obispos, los ancianos, los pastores y los diáconos deben ser personas que conozcan profundamente la fe cristiana. Entonces, dice, la iglesia va creciendo en conocimiento y en servicio de manera orgánica, de manera natural. Si el evangelio es el centro de la fe, si el evangelio es lo que da vida a la iglesia y si el evangelio es lo que se mantiene puro, entonces la iglesia se desarrolla y debemos de encontrar a personas que puedan ocupar las posiciones de obispos y de diáconos. Ahora, vamos a la segunda parte, porque aquí Pablo no solamente nos habla de los obispos y de los diáconos, pero nos dice cómo deben ser. Entonces, aquí empezamos. El obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba, y si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Y las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, moderadas y dignas de confianza. ¡Qué lista! ¡Qué lista! Que sean capaces de enseñar, ya lo vimos, y que al mismo tiempo que sean capaces de enseñar, que inviten a personas a sus casas, que sean hospedadores, que tengan una sola mujer, que no se emborrachen y que no estén peleándose con todo el mundo. Es un trabajo difícil, sobre todo cuando pensamos en que no solamente es un trabajo que hacemos porque nos gusta, sino porque nos debemos al servicio de los demás. Este es el punto, pero fíjense una cosa, aquí quiero animarlos en esto, porque tú puedes decir, qué bueno que eso está hablando solamente de los obispos y de los diáconos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Yo no quiero obispado, no quiero ser diácono. La idea es que si realmente creyéramos el evangelio y fuéramos fieles al evangelio y nos mantuviéramos bajo el cuidado del evangelio y profundizando en el evangelio y en sus implicaciones, pues no sería tan difícil ver esto en muchas personas, estas características. Entonces, capaz de enseñar, que abra su casa, que reciba a las personas en su casa, que tenga una sola mujer, que no sea borracho y que no esté peleándose con todo el mundo. Ahora, fíjense en esto. En este sentido, dice, tenemos que reconocer que el pastor también entrará inevitablemente en conflictos. Entonces, una cosa es que el pastor sea pendenciero y otra cosa es que tenga conflictos. Por ejemplo, Pablo tuvo conflictos con Alejandro e Himeneo en el capítulo 2. Estaba en desacuerdo con ellos, los tuvo que confrontar y llegó a tal grado que ¿qué tuvo que hacer con Alejandro y Himeneo? En el capítulo 1, ¿se acuerdan? Los tuvo que entregar a Satanás. Alguien puede decir, oye, es una bronca, ¿no? No es que Pablo es pendenciero, pero Pablo tiene que enfrentar a las personas que son difíciles. O como el mismo Timoteo, que tenía que enfrentarse a los falsos maestros que estaban en Éfeso. ¿Será fácil enfrentarse a alguien que tiene una doctrina diferente, que está desviándose del evangelio, y confrontarlo y que nos digan muchas gracias porque me ayudó mucho que me confrontaras, me arrepiento de estar desviándome del evangelio, me uno al trabajo? ¿Será que la gente así recibe la corrección en la iglesia? Estoy muy agradecido de que me hayas corregido, de que ustedes me llamen al orden. No es así, es difícil. Entonces, pero fíjense, no es que el pastor exhorta, anima y reprende, no porque es pendenciero,
No porque le guste estar en conflicto, sino porque debe hacerlo algunas veces. Entonces tenemos que entender la diferencia de ser pendenciero y tener conflictos. Luego continúa el apóstol: ni amigo del dinero. La palabra aquí es que significa también que sea avaro, que esté juntando dinero. El pastor entonces, por lo tanto, debe ser una persona generosa. Eso es algo interesante, porque amigo del dinero, pues se puede decir, oye, ¿qué es esto? Está un poquito vago esto, pero si lo vemos en las otras traducciones, en Reina Valera y en Biblia de las Américas, dice que no sea avaricioso. ¿Cómo debe ser el pastor? Debe ser una persona generosa, debe ser una persona que ponga de su dinero para el bienestar de la iglesia, que se invita a comer a su casa, pague de su dinero, es decir, que utilice los bienes que tiene para el servicio de la iglesia. Eso es de lo que habla el apóstol. Amable y apacible. ¿Cuántas personas amables y apacibles conoces? ¿Cuántas esposas dirían, mi esposo es un hombre apacible y amable? ¿Cuántas esposas dirían, cuántos esposos dirían, vivo con una mujer apacible y amable? ¿Cuántas personas apacibles? Cuando piensas en una persona y dices, esta persona es apacible y amable, ¿cuántas de ellas tienes en tu mente? Es difícil. Estos requerimientos son muy altos. Dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¡Auch! Esto es difícil. ¿Cuántos tenemos hijos que nos obedecen en todas las cosas? Que siguen fielmente al Señor. Eso es muy difícil. Dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Por qué cayó el diablo? Porque Luzbel fue echado del cielo a lo más profundo de la tierra. ¿Cuál fue el pecado del diablo? La soberbia. Tomar un lugar que no le correspondía. Empecé hablando en este sermón de algunas personas que conozco y que ahora ya no están en el ministerio. ¿Será que cayeron en la condenación del diablo? ¿Será que se hicieron presuntuosos? ¿Será que se enorgullecieron de sus ministerios? Dice Edmund Clowney, pensando en esto, dice, un liderazgo así sería posible, más bien, si el evangelio fuera el centro de nuestra fe y de la vida de la iglesia. Pero dice Edmund Clowney, pero cuando la iglesia y no Cristo se ponen en el centro del ministerio, la decadencia ha comenzado. Entonces, cuando la iglesia, la estructura, tener 500 personas o 1000 personas o una iglesia de 100 personas, pero nos enfocamos en la estructura, solamente en beneficiarnos a nosotros mismos como un cuerpo, y perdemos de vista el evangelio, entonces dice Edmund Clowney, la decadencia ha comenzado. Y la idea de las esposas, aquí algunos comentaristas también hablan del papel de las esposas, y alguien podría decir que tienen que ver las esposas, pero en el oficio sobre todo del diaconado, en el oficio del servicio a los demás, también debemos de servir a mujeres, y es difícil que un varón sirva a mujeres si no está acompañado de su esposa. Por eso aquí también tan importante es el hombre como que tenga una compañera que esté lista para servirlo, que esté lista para abrir su casa, que esté lista para servir a otras personas, que también sea generosa y que también piense en los demás. Entonces esto es algo muy importante. ¿Cómo deben ser los ancianos? ¿Cómo deben ser los diáconos? Aquí están estas características que son tan importantes. Y luego dice, finalmente, se requiere que sea una persona que tenga una buena reputación de parte de los que no pertenecen a la iglesia. ¿Qué dicen los que trabajan con él? Los que estudian, sus vecinos. Cuando saben que es pastor, tiene una buena reputación ahí. Como si alguien supiera que alguien de ustedes es un pastor o un diácono en la iglesia, y dirían, es una buena persona, se ve que es una persona intachable. Desde la perspectiva de los que no son cristianos, fíjense qué importante es esto, que los que están afuera hablen bien de los que hablen bien de él, los que no pertenecen a la iglesia. Una persona me dijo, bueno, yo quiero ser pastor y me voy a ir al seminario, pastor. Le digo, bueno, está muy bien, ¿por qué vas a ir al seminario? Porque quiero ser pastor. Entonces yo pienso que cuando estudie teología voy a ser un pastor, ¿no? ¿Se dan cuenta
cuenta de lo que habla el apóstol Pablo? ¿Habla de conocimiento teológico? Sí, habla de que conozcan profundamente las verdades de la fe, pero realmente la lista grande, ¿en qué está? ¿En cuestiones de carácter o en cuestiones de habilidades? En cuestiones de carácter. En cuestiones de carácter. Una persona que va al seminario y estudia teología y sale del seminario es un pastor. No necesariamente. ¿Cómo se prepara alguien para ser pastor? Le digo a esta persona, ¿y por qué quieres ser pastor? Dice, pues que quiero servir al Señor. Le digo, ¿y qué haces? No, pues hago esto y X. ¿Dónde trabajas? Pues aquí, aquí y acá. Le digo, oye, está padrísimo. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿A cuántos has evangelizado? No, pues a nadie hasta que yo sea pastor, ¿no? Cuando ya haya ido al seminario, entonces, si no tienes discípulos ahora, si no estás evangelizando a nadie, si no estás invitando a la iglesia a alguien, entonces realmente quieres ser pastor porque tienes un llamado para servir a otros y compartir tu fe con los que no pertenecen a la iglesia. Esto es algo importante que tenemos que pensar cuando pensamos en un llamado al ministerio, porque los requerimientos son muy altos, y aquí llegamos a este punto: ¿quién cumple todos los requerimientos para ser un diácono o un anciano? ¿Quién tiene palomita en todo? Yo no. Es muy difícil, es un trabajo muy difícil. No es que no quiera, sí quiero, pero no he podido llegar a eso. No es que no me importe, quiero trabajar en las áreas en las que no soy todavía esta persona ideal de la que habla la Escritura. Pero es una posición en la que hay honor, en la que hay muchas cosas hermosas que nos permite Dios hacer al cuidar de su iglesia y ver y ser testigos de la obra de Dios, pero también es una responsabilidad muy alta, y que tenemos que tener mucho cuidado de desear ese obispado o de ser señalados como oficiales de la iglesia. Entonces, ya sabemos quiénes: obispos, diáconos, ancianos, diáconos. Ya sabemos cómo, ahí está la lista clarísima. Fíjense algo que dice Paul Tripp respecto al trabajo pastoral. Es solo el amor por Cristo lo que puede evitar que el corazón de un pastor sea capturado por las cosas que pueden destruir su ministerio. Es solo en la adoración de Cristo que el pastor puede ser salvo de todas las seducciones que conlleva el ministerio. Es solo la gloria de la resurrección de Cristo la que puede guardar a un hombre de la búsqueda de su propia gloria. Esto es lo que ha destruido el ministerio de tantas personas. Finalmente, entonces, ¿para qué? ¿Para qué queremos este tipo de personas? ¿Para qué queremos estos hombres? ¿Para qué les pedimos que llenen estos requisitos? ¿Para qué queremos que conozcan las grandes verdades de la fe? ¿Para qué? Dice, finalmente, después de ver el quién y el cómo debe ser el oficial de la iglesia, pasemos a la tercera parte. ¿Qué es lo que Pablo tiene en mente cuando hace estas observaciones sobre los oficiales? Fíjense lo que dice en el versículo 13 del texto que leímos, el último versículo. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza. Y luego nos dice, ¿para qué? Para hablar ¿de qué? De su fe en Cristo Jesús. ¿Para qué les pedimos todo esto? ¿Para qué queremos que sean maridos de una sola mujer, que sean moderados, que no sean dados al vino, que no sean tacaños, que sean hospedadores? ¿Para qué queremos todas estas características? Dice el apóstol Pablo, para que puedan ¿qué? Hablar de su fe en Cristo y que no haya nada que estorbe la proclamación del Evangelio. No se trata solamente de ser buenas personas, pero se trata de que el mensaje de Cristo no sea estorbado por los oficiales, por los que representan a la iglesia. Fíjense esto, lo que dice el comentarista. Pablo está diciendo, si la iglesia será fiel al mensaje de Cristo, si la iglesia será fiel al Evangelio, entonces necesitamos a personas en las que se pueda confiar para ser oficiales. Personas que muestren que su fe es real, que están arrepentidos de sus pecados, que encuentran en Cristo la salvación, que se ven a sí mismos necesitados, que encuentran su valor e identidad en Cristo. Solo una persona con estas convicciones puede tener las características descritas en esta porción de la epístola. ¿Qué es lo que está diciendo el comentarista? Fíjense lo que está diciendo. No podemos encontrar una persona así si esa persona no es el producto de una comprensión profunda del Evangelio.
Nunca más vamos a encontrar ancianos y diáconos que más o menos cumplan esto y que amen a la iglesia y que quieran servirla, si no es el producto de una fe sincera en el Evangelio. Eso es lo que debemos de buscar. Hablar de Cristo, exaltar a Cristo, ayudar a otros a confiar en Cristo, vivir alrededor de Cristo. Ese es el objetivo supremo de los oficiales de la iglesia. Estamos en el final del año y vamos a preparar a los próximos oficiales de la iglesia, por si no sabían. Vamos a tener ancianos y diáconos, esperamos que podamos tenerlos, que podamos capacitarlos. Su pastor debe trabajar más en eso, anímenlo a que trabaje más su pastor en eso, pero debe de hacerlo ya. Dice, su razón de ser, la razón de ser de estos oficiales es la predicación del Evangelio. Que Cristo vivió la vida que deberíamos de vivir, que Cristo murió la muerte que merecemos por nuestra constante rebelión en contra de Dios, que resucitó, que venció la muerte y está sentado a la derecha del Padre, desde donde intercede por nosotros. No solamente debe ser capaz el obispo y el diácono de decir estas verdades, pero debe de experimentarlas profundamente, debe de amar estas verdades para que pueda ser un buen diácono o un buen obispo. Cuando estaba pensando en esto de los diáconos, de los pastores, de las dificultades que hay en el pastorado y de los que ya no están en el pastorado, del orgullo que puede surgir por una posición en la iglesia, aunque sea un diácono o un pastor. Me acordé del conde Zinzendorf, era un noble alemán en el siglo XVII, tuvo una educación muy piadosa y después estudió teología y fue un servidor público, pero finalmente Dios le dio un llamado para congregar a diferentes personas. Y fíjense lo que tenía en mente. Él decía, lo que quiero lograr con mis estudios bíblicos y en esta congregación que estoy formando es que quiero que las personas estén apasionadas por una sola cosa. Quiero que las personas estén apasionadas por Cristo, por su ministerio y por el ministerio de Cristo y por la persona de Cristo. Si logro enseñarles cómo estar apasionados por la persona y ministerio de Cristo, entonces voy a poder enviarlos como misioneros a otros lugares. Y entonces Dios le concedió crear un grupo misionero muy importante y mandó a sus misioneros a lugares alejadísimos y muy inhóspitos. Llegaron misioneros moravos a predicar hasta los nativos americanos aquí en Estados Unidos. Mandó a otros a Groenlandia a predicar a los esquimales, a algunas tribus en el norte de Suecia y de Noruega, los lapones. Mandó a algunos hasta Siberia. Oye, esto más que ministerio parece un castigo, parece una manda. Pero me acordé de esto, del amor que estas personas, ¿cuál puede ser la única motivación para que estas personas vayan? No van a ser ricos, no van a ser millonarios, no van a tener grandes congregaciones, tal vez mueran ahí en estos lugares. Estamos hablando del siglo XVII. Qué difícil, qué peligroso sería venir a América en un barco, qué peligroso sería ir hasta Siberia a predicar. ¿Cómo logró motivar a estas personas? Enseñándoles a clamar a la obra de Cristo y la persona de Cristo. Y se dice que cuando enviaba misioneros, les decía esta frase que se ha hecho muy famosa: predica el Evangelio, enfrenta la muerte y sé olvidado. Predica el Evangelio, enfrenta la muerte y sé olvidado. Eso es lo que realmente un obispo, un diácono, alguien que quiere servir a la iglesia debería de pensar. Debo de mantenerme fiel, predicar el Evangelio, luego morirme y que me olviden. Eso es mi oración. Que Dios me conceda morir siendo un pastor, predicar el Evangelio y que nadie me recuerde. No queremos dejar un legado, no buscamos dejar un ministerio que recuerde nuestros nombres. No queremos eso. Queremos ser fieles al Evangelio. Y queremos ser olvidados. Queremos que nadie sepa quiénes fuimos. Solamente ser fieles. Oremos por esto, oremos por la iglesia, por los oficiales, oren por sus pastores. Oremos de esta manera. Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa tarde porque la epístola de Pablo a Timoteo, Señor, nos dice que no podemos tener oficiales en la iglesia con estas características si no vemos en ellos el producto del amor a Cristo, a su ministerio y a su persona. Levanta hombres y mujeres que te sirvan, Padre,
pero que no busquen su propia honra y gloria. Que yo como pastor de esta pequeña iglesia no busque mi propia honra y gloria. Que nadie aquí busque su propio beneficio, sino, Señor, ser fieles al Evangelio, predicar el Evangelio, amar el Evangelio, morir y ser olvidados. Qué bendición si tú nos concedes eso. Gracias por tu iglesia, que la cuidemos bien, que amemos a tu iglesia, que la sirvamos apasionadamente. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos por esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.